estamos en la semana número 1 del día lunes de nuestro estudio, Confiando en Dios a pesar del sufrimiento. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Salmos capítulo 77, los versos del 1 al 20. Nuestro devocional estará en el libro de Salmos capítulo 77, los versos 10 y 11. Vayamos a nuestras citas y dice: Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Amén. Palabras claves: traeré, diestra del Altísimo, memoria de tus maravillas. Memoria, me acordaré. ¿Qué traerá a la memoria? ¿De qué se acordó? El libro de Lamentaciones se cree que fue escrito por el profeta Jeremías, al igual que el mismo que lleva su nombre. El libro de Jeremías es uno de los profetas mandados por Dios. Él era una persona con un corazón sensible a Dios. También se conoce como el profeta llorón o sentimental, porque sentía mucho el mensaje que le tocó predicar. Estos libros fueron escritos entre el año 627 y 585 a.C. Jeremías hablaba de pecado, de infidelidad a Dios, al tenerlos el pueblo de Israel adoraciones pervertidas. Eran idólatras y apóstatas, habían torcido sus caminos, ya no seguían al Dios de sus ancestros, o no lo hacían como se debía hacer. Jeremías, desde antes de ser puesto en el vientre de su madre, Dios ya lo conocía, y antes de que él naciera, había sido escogido para ser el profeta de las naciones. Dios lo santificó. Jeremías era muy pequeño, era niño cuando
había tenido su llamado con Dios. Aun cuando él le dijo a Dios que era un niño, Dios le dijo que él iría a todo lo que Dios le había mandado que fuera y diría lo que él le había dicho. Y que él estaría con Jeremías. Jeremías predicó a una nación que no se arrepentía de su pecado, que lo amaba, que creía más en los falsos profetas, que no buscó el perdón de Dios. Predicaba de un juicio que se aproximaba. También les habló de la apostasía y los exhortó al arrepentimiento. La Biblia dice que donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda, pero ellos la rechazaron. Rechazaron el mensaje de Dios. Rechazaron esta oportunidad que Dios les dio para que se arrepintieran. También observamos que Jeremías predicaba de la destrucción. Si ellos no se arrepentían, Jeremías empezó a predicar durante el reinado de Josías, el último rey bueno, que sería seguido de 4 reyes malos. Observamos a un Dios bueno, misericordioso, lleno de gracia y que extiende esta gracia a toda la humanidad. Observamos que la extendía también para Israel. Observamos a un Dios reconciliador que busca a su pueblo, que lo llama arrepentimiento. Observamos a un Dios fiel. En el capítulo 77 del libro de Salmos, este se divide en 4 partes y en los versos del 1 al 4 nosotros podemos observar de amor, de misericordia, de gracia, de fidelidad, de bondad. Observamos que clamó, que buscó, que alzaba a él las manos, que se rehusaba a dejarlo, que se acordaba, que se conmovía, que se quejaba y desmayaba. No dejaba pegar sus ojos. Todo esto era el sentir, pero en estos versos observamos fe, confesión, arrepentimiento, esperanza, confianza en Dios. ¿Y a quién clamaba? ¿Por qué clamaba? ¿Qué esperaba? En los versos del 5 al 12 observamos que consideraba, se acordaba, meditaba, cuestionaba, recordaba. Esto era continuo, su reflexión era continua, se acordaba de las bendiciones. ¿En qué reflexionaba? ¿De qué se acordaba? ¿Qué consideraba? ¿En qué meditaba? ¿Y de quién hablaría? En los versos del 13 al 20 observamos que hablaba de un Dios, de su majestad, de su poder, de este Dios redentor que busca y corrige el camino, que ama, este Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo creó y que no hay nada que se mueva sin su autoridad. ¿De quién habla y cómo era? Hoy el estudio me hace reflexionar en este amor y misericordia de Dios, que siendo pecadoras nos buscó. Reflexiono en esta verdad revelada a Jeremías. En el pecado de Israel, la Biblia dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Reflexiono en nuestros pensamientos, en esta gracia de Dios, misma que se extendió para Israel y que se extendió para toda la humanidad, exhortándolos al arrepentimiento, así como Israel hoy nos invita
a reflexionar en nuestras vidas. Si nuestro caminar es correcto frente a Dios, la Biblia dice: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Reflexiono en la deidad de Dios, en su soberanía, en su poder, en su misericordia, en su gracia, en cómo podemos acercarnos a su trono y pedir perdón por nuestras faltas, en cómo podemos clamar y nos escucha. Reflexiono en cómo nos acordamos de sus favores. Reflexiono que aún siendo pecadoras, nos invita a corregir nuestros caminos, nos atrae con amor, nos muestra su fidelidad. Reflexiono en los favores del Señor, en cómo nos invita a venir a Él en medio de nuestras angustias, en esta confianza que nos da de levantar nuestras manos y saber que Él nos escucha, que podemos vaciar nuestro corazón en Él y que nos reconstruye, nos transforma. Reflexiono en que Él es fiel, nos reconforta, pone esperanza en nuestros corazones. Ese gran amor del Señor que nunca se olvida. Reflexiono en su compasión, que jamás se agota, que cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por mostrarnos tu inmensa misericordia y gracia. Gracias por mostrarnos que nos has buscado. Gracias porque como Israel, que vivía en pecado y fue buscado para que se volviera de sus malos caminos, así nos buscaste a nosotros. Así nos llamas a que nos acerquemos a tu trono de gracia. Así nos atraes hacia ti y podemos venir y tener toda la confianza de que tú nos escuchas. Podemos venir y tener toda la confianza de desgarrar nuestro corazón y tú, Padre, tú nos escuchas, estás atento y buscas lo mejor para nosotros, nos restauras. Ayúdanos, Padre, a tener esta confianza de venir a ti, a que crezca nuestra confianza en ti, a confirmar, Padre, que tú no te alejas, tú permaneces fiel, que cumples tus promesas. Ayúdanos, Padre, a contar nuestras bendiciones siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Entonces dije, debo estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que el favor del Altísimo ha cambiado? Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Podemos sentirnos sorprendidas al leer estas palabras crudas, honestas y vulnerables en la Biblia. La mayoría de nosotras no escuchamos oraciones como el Salmo 77 en nuestras iglesias y puede que no estemos seguras de si es apropiado hablarle a Dios de esta manera. Cuando leemos estos salmos, encontramos clamores sinceros y desesperados. Estos autores confiaban en el carácter de Dios cuando sus circunstancias no parecían coincidir con lo que conocían de Dios. Se lamentaban. A medida que aprendemos la práctica del lamento explicada en la Biblia, veremos cómo nos convertimos en mujeres tan seguras de nuestra relación con Dios y confiadas en las promesas que nos ha hecho, que podremos lamentarnos libres
y bíblicamente del sufrimiento de este mundo. El Salmo 77 ofrece mucha información sobre lo que es el verdadero lamento bíblico. Este salmo es un ejemplo práctico de cómo podemos practicar el lamento en nuestras propias vidas. Lamentar es simplemente compartir nuestros corazones rotos con el Señor. Es el lenguaje del pueblo de Dios que conoce y ama al Señor, que es consciente de que vive en un mundo roto y oscuro. No se supone que la vida sea así. El pecado entró en el mundo y lo cambió para siempre. La vida que Dios imaginó para nosotras está manchada para siempre por la angustia y el dolor. Pero Dios, en su misericordia, nos ha equipado con una manera bíblica para entender estos sentimientos, situaciones y dolores. Él nos ha dado el lamento. El salmista, en nuestra lectura de hoy, nos recuerda que incluso cuando sentimos que todo está perdido, incluso cuando nos sentimos irreparables, desconsoladas y profundamente heridas por el pecado dentro y alrededor de nosotros, aún podemos recordar todas las obras maravillosas del Señor. En realidad, nos anima a hacerlo. Es importante que recordemos lo que Dios ha hecho en el pasado, porque sabemos que Él es fiel. Si lo ha hecho antes, lo hará de nuevo. Podemos recordar solo si primero hemos almacenado este conocimiento en nuestras mentes y corazones. Por eso la lectura diaria de la palabra de Dios es una disciplina tan importante en la vida del cristiano. Podemos lamentarnos en la fe sabiendo que nuestro Dios nunca nos deja ni nos desampara, confiadas en que Él permanece fiel y soberano sobre todo. Amén.